estamos en temporada de cereza. Y le dije, Raúl, quiero hacer un pato con cereza. Y me dice, hey, si lo tengo yo puesto Mira en mi Galvis, casa. mira Galvis. Y dice, pues de puta madre, yo traigo las cerezas y tú pones el pato. Él ha cogido y ha matado los patos, los ha pelado, que me ha guardado las plumas para hacer Está una aquí almohada, me ha todo, dicho. doctor. Y yo planté el cerezo. Son de mi campo, ¿vale? Sí que ha crecido rápido. No, vale. Sí, es que es cuestión de abono. Y bueno, pues hemos hecho un plato del libro de Mili, como todo lo de esta noche, pero trabajo fuerte lo ha llevado Raúl. Y ahora él lo explicará. Leyendo el libro de Mili, y le he preguntado antes si esa receta es suya, mi papá me ha dicho que sí. Yo no interpretaba esa receta. Yo la interpretaba con un pato salvaje. Como tenía opción de conseguir los patos salvajes, pues bueno, la traduje un poquito porque esta pechuga, si la cogemos, se queda seca. Le hemos hecho una pechuga a plancha, poco hecha. En el jamoncito la pierna o el brazuelo, depende de quién, pues está estofado con una risita, con unos fondos. Con la carcasa hemos hecho la salsa tradicional de pato, en la que hemos recubierto el plato de nuestra vida. Es el plato.